Muy buenas tardes, bienvenido a este ya tradicional encuentro del cuarto sábado de cada mes, donde el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio se presenta en esta biblioteca de Westchester gracias a la generosidad de sus directivos y de las autoridades culturales del condado de Miami-Dade, que son los administradores de la biblioteca. En esta ocasión vamos a hacer un encuentro donde se ha pretendido, se busca la participación de nuestros miembros. No tendré a un solo invitado, sino a varios de nuestros miembros que hablen, expongan, lean y que no haya un tema a seguir, sino que sea un tema general, un tema abierto y que cada cual exprese durante el tiempo que va a transcurrir su intervención, que haga lo que lo haga sentir más satisfecho. Yo creo que de hecho es un experimento en cierta medida, pero estoy casi seguro que va a funcionar. Quiero hacer, antes de leer la nota biográfica de los participantes, quiero hablarles de este libro. Este libro, El Martí Dramaturgo, es una publicación de la edición Pen. Nosotros estamos publicando en los últimos años varios libros con el propósito de dejar un legado impreso de nuestro trabajo. En este caso, El Martí Dramaturgo es un libro que reúne 4 ensayos sobre las 4 obras de teatro que escribió José Martí a lo largo de su vida, y es un trabajo, son ensayos de la doctora Esther Sánchez Gray Alba, esposa de o viuda de nuestro querido Helio Alba Bofill. El libro, ella lo financió, nos pidió que lo publicáramos nosotros y lo financió ella, e incluso nos dijo que las ganancias que den este libro sería para los fondos del Pen Club, de manera tal de que es muy generoso de su parte. Para mí este libro ha sido muy significativo y revelador, porque no solo habla de las obras de Martí, de aquellas las más conocidas, como Abdala, que es una de las más conocidas, y Amor con Amor se paga. 2 obras fundamentales o más conocidas de Martí, aunque probablemente muy pocos o ninguno de nosotros la ha visto. Al menos yo nunca la he visto ninguna obra de Martí, solamente había oído hablar de Abdala y de Amor con Amor se paga. Sin embargo, hay 2 estudios muy interesantes sobre otra obra de Martí, Adúltera, que tiene que ver con las relaciones de familia, etcétera, y Patria y Vida, que es la que se conoce como el drama indio. Y es bien interesante, cosas que descubrí leyendo este libro, como que Martí escribió esa obra, Patria y Libertad, le escribió estando en Guatemala en 5 días. Y así se va descubriendo cosas muy interesantes, aparte del estudio minucioso que hace la doctora Sánchez Gray sobre las 4 obras de Martí. De manera tal de que el libro está aquí, quien quiera comprarlo, no lo puedo regalar porque precisamente para buscar fondos para el PEN se va a vender a $10. Y si no pueden comprarlo hoy, se compra en el futuro, porque los libros los vamos a tener siempre con nosotros porque es de nuestras ediciones PEN. Hoy nos acompañan para este evento de la tarde 4 compatriotas, 4 escritores, 4 miembros del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Rafael Bordado, Julio Estorino, Teresa Fernández Soneira, Daniel Pedreira y una persona que es nueva dentro de nuestra organización, que es Irma Sánchez, que recientemente ha comenzado con nosotros en el PEN. Voy a leer las fichas biográficas de todos y después ellos ya saben el orden. Rafael Bordado tiene un PhD, nació en La Habana Vieja y vivió allí hasta que vino para Estados Unidos durante el éxodo de Mariel. Es poeta, escritor y editor. Él publicó durante muchos años esta revista Sinalefa, y antes de Sinalefa estuvo La Nuez,
que fue otra revista muy importante que él hizo durante su etapa neoyorquina. Poeta, editor, profesor y un exiliado cubano. Es autor de numerosos poemarios. Su obra poética ha merecido numerosos premios nacionales e internacionales. En 1998 fue honrado con el Teacher College de la Universidad Columbia de Nueva York. De la Academia de Artes y Ciencias de Letras de España también recibió un reconocimiento y ese mismo año fue ganador del Premio Internacional Fernán Esquío, con sede en Galicia, España. Su página web, rafaelbordado.com, tiene todos los libros publicados y parte de su legado con La Nuez y Sinalefa. Julio Estorino nació en Unión de Reyes, Matanzas. Él destaca siempre ese detalle de Unión de Reyes. Se fugó de la cárcel castrista en 1962 y estuvo auxiliado en la Embajada de Uruguay en La Habana. Llegó a Miami en 1963. Sirvió en las unidades cubanas del Ejército de Estados Unidos. Es licenciado en Español y en Ciencias Políticas. Fue conductor de programas en las principales radioemisoras de Miami. Fue columnista del Nuevo Herald, Diario de las Américas y la revista Ideal. 2 poemarios, Patria y Pasión, 1975, y Cimarrón en Monta Extraño, 2004. Editó los escritos del pastor del exilio cubano, Monseñor Agustín Román, Una palabra más fuerte, 2012, y publicó Biografía de un hombre de Dios, la vida de Monseñor Agustín Román, en el año 2019. Ha recibido premios y reconocimientos tanto en poesía como en periodismo, siendo el más reciente la única mención de honor en el 40 Premio Internacional Fernando Rielo de la Poesía Mística de Madrid en el año 2020. Fue miembro fundador del grupo artístico literario Abril Gala, de la cual fue una figura muy importante nuestra querida Amelia del Castillo. Es miembro de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio. Teresa Fernández Soneira nació en La Habana, estudió en los colegios del Apostolado de La Habana y el de Madrid, España. Posee una licenciatura en Humanidades por Barry University. Es una historiadora de temas cubanos y tiene en su haber varias obras, entre ellas Apunte desde el destierro, 1989, Cuba, Historia de la Educación Católica, 1997, Con la Estrella y la Cruz, 2002, Niños que Triunfan, el Centro Mater de Miami, de 2008, Mujeres de la Patria, Contribución de las Mujeres a la Independencia de Cuba, son varios tomos del año 2014, 18 y 22, y todos ellos publicados por Ediciones Universal, un gran trabajo. Ha sido editora de la revista Maris Estela, columnista de La Voz Católica y de la revista Ideal, y sus trabajos han sido publicados en el Nuevo Herald, Herencia Cultural Cubana, Semanario Libre, Centro de Estudios Convivencia en Pinar del Río y el blog Gaspar el Lugareño, y otras publicaciones. Reside en Miami desde el año 1961. Se le anticipó a Torino, que llegó en el 63. Nuestro querido Daniel Pedreira, que es secretario del Pen Club. A mí me da personalmente mucha satisfacción que esté hoy acá en la tribuna, y perdonen que me extienda un poco, pero creo que lo merece, porque Daniel recientemente se graduó con honores en un máster en Ciencias Políticas, que es una gran distinción, y eso le está encaminando su vida con un gran futuro. Y tiene un doctorado. Y un doctorado también. Aparte de eso, siempre lo tenemos acá en las actividades del PEN y pocas veces lo tenemos participando. Por eso hago énfasis que él esté hoy aquí como participante. Nació en Miami, hijo de padres exiliados cubanos. Recientemente se graduó como doctor en Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida. Obtuvo una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, una maestría en Operaciones de Paz de la Universidad George Mason y una licenciatura en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de Miami. Pedreira se dedica a la investigación y estudio de la historia política cubana,
enfocándose en la etapa republicana, 1902-1959. Actualmente fue como columnista de la sección Cuba en sus imágenes históricas del periódico Libre y como secretario del Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio, como ya señalé. Es autor de El último constituyente, El desarrollo político de Emilio Millo Ochoa, publicado en el 2013, An Instrumental of Peace, The Full Cycle Life, o Embajador Guillermo Bell Ramírez, 2019, y un libro que también publicamos para el Pen Club, que es el Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio, Fundación Lucha y Presente, en el 2019, que recoge la historia del Pen Club. Irma Sánchez, como ya mencioné, es la nueva miembro de nuestro centro, a la cual le damos la bienvenida. Es poeta, narrador y ensayista. En su juventud estudió y se graduó en Ingeniería Electrónica y se convirtió en profesora universitaria en La Habana. En el mundo literario fundó Art a House Editorial, una corporación editorial sin fines de lucro. Además de ser una casa editorial, editora y ávida seguidora de las artes y la cultura en el sur de la Florida, ha curado varias exhibiciones de arte a lo largo de los años. Además, es fotógrafa. Ha publicado los libros de poesía Éxtasis, 2016, 20 Cineme, no sé cómo se pronuncia, 2016, El efecto de engranar, 2018, con pintura de Juan Felipe Benemeli. En otro género, Raíces, 2019, Bamay, 2020, y en el último título de su trayectoria, y este último título también lo publicó en inglés, o sea, Bamay en inglés y en español. Su más reciente obra, Ángel al límite del amor, constituye un libro de memoria. Así que, con esta introducción, con esta presentación, ellos ya saben el orden. Al primero que invitamos a que venga es a Rafael Botado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. El micrófono dice. Bueno, lo primero que se necesita para grabar el programa. Se necesita que usen el micrófono. nos han dicho que 15 minutos. Entonces, esto va a ser una cosa muy rápida. No te preocupes, Pompeya se acabó en 3. Bueno, primero quiero agradecerle a todos ustedes por venir, a Luis de la Paz, porque Luis de la Paz, en todas las revistas que yo publiqué durante 12 años, él estuvo haciendo una reseña en el periódico, el diario Las Américas, cuando él trabajaba ahí. Ya cuando dejó de trabajar, yo también dejé de la revista porque era un gasto, todo había cambiado, ya el correo, en fin. Pero teníamos una buena audiencia internacional. Ahora bien, diciendo esto, yo quiero leer las palabras introductorias de la revista La Nuez, la primera, que fue en 1988, que decía brevemente: me gustaría comenzar estas palabras diciendo que una revista no es más que un espejo donde se encuentran reflejada la imagen de los otros. La imagen es una creación pura del espíritu. Dejó dicho Reverdy en sus escritos de madurez. A veces las imágenes se desfiguran, a veces aparecen tal como son, pero de todas esas imágenes, de todas esas ideas, la Nuez preferirá revelar las más interesantes, aquellas que sostienen el conjunto de la obra puramente estética. La Nuez aspira a transformar todos los ruidos en nueces. Más que una arena, será un oasis, y más que una revista, ya es un sentimiento, una preocupación del arte mismo a la que deben participar todos los artistas. De ser esto posible, tanto ustedes como nosotros estaríamos animando el semblante de una nueva época, la carne de un nuevo espíritu. Vale la pena aclarar, dicho sea de paso, que el poema Dádiva, con el que finaliza esta presentación, lo escribí 7 meses antes de que sucediera lo que a continuación intentaré narrarles. De ahí su carácter profético. He querido valerme de este hecho medular, teniendo en cuenta que no habría mejores palabras que estas que originaron el nombre de la revista.
Sean ustedes, pues, quienes logren descifrar el mensaje de este hermoso regalo de los magos. En cierto modo, la nuez es un homenaje que busca recompensar a la ardilla que tuvo la audacia trascendental de ofrecer una semilla, esa semilla anónima de la que sé no podré olvidarme nunca y ni siquiera podríamos reconocernos mutuamente. El 24 de diciembre de 1986, justamente la tarde de Nochebuena, me encontraba sentado en el parque de Union Square con un amigo poeta, siempre los poetas testigos de cosas inverosímiles, hablando de una futura revista y del título que le pondríamos. Nuestro interés por encontrar un nombre adecuado para dicha publicación nos mantenía en una agitación agradable, a pesar del frío que nos envolvía. En realidad, no había nada en concreto, sino que, como las nubes, nos dejábamos llevar por el furor urgente de algún espíritu en turno. De repente, en medio de las conjeturas y el entusiasmo, nos callamos. Una ardilla acababa de dar un salto hacia el banco donde estábamos sentados, pero no parecía ser de esas que corren y corren al sitio que nunca llegan. Tampoco parecía ser de las que son llamadas por la voz minúscula de las avellanas, sino que ésta traía, además de algunas intenciones, una semilla en la boca, una nuez intacta. ¿Y qué querrá este nervioso visitante?, pensaba, sin perderla de vista. Para evitar que se espantara, contuve la respiración y me quedé inmóvil. La ardilla me miraba cuidadosamente como para estar segura de que era a mí y no al otro a quien debía entregar el encargo. Su mirada era de respeto, pese a la inconstancia que le producía el miedo de írseme acercando. Sin embargo, parecía resuelta a llevar a cabo la misión en la que se arriesgaba. Como yo no tenía nada de comer para brindarle, que es por lo general cuando se acercan a nosotros, pensé que saltaría hacia la hierba a fin de esconder o almacenar la nuez prisionera en su boca. Al fin llegó la ardilla al borde de mi cuerpo, dándome la impresión de estar sudando la gota gorda. Primero comenzó a tocarme sutilmente con sus patas delanteras, es decir, sus pequeñitas manos temblorosas. Por un momento tuve la sensación de que se trataba de un registro o de un asalto en Nueva York. Todo es posible. Al parecer buscaba con sus toquecitos algo más que la persona misma. Buscaba el bolsillo de mi abrigo, de mi sobretodo, donde finalmente dejó caer la nuez que aún llevaba consigo entre los dientes. Entonces me miró con esa particular seriedad que tienen los animales, como diciendo, no te la comas, y se marchó con el orgullo natural de haber llevado a cabo una peligrosa aventura, mucho más liviana, mucho más alegre, dando saltitos amorosos en dirección a la estatua de Lafayette. Esta es la introducción de por qué se llama la nuez. Esa ardilla me puso en el sobretodo, me abrió, me miró, me puso la nuez intacta, virgen, dentro de... Y entonces el amigo mío y yo nos fuimos. Y yo en la casa, sentado en el sofá, tenía aquella semilla, aquel fruto en la mano, y dije, esta es la revista, este es el nombre de la revista. Y esto ocurrió 2 veces, pero no voy a leer la otra porque entonces no podría leer poemas. Así fue la primera, esa es la introducción de la revista La Nuez. Ahora, el primer libro, que voy a leerle 1 o 2, no sé cuánto tiempo tendré, ahora me estoy nervioso por el tiempo. Pero no, porque eso ya me lo han llamado la atención y no quiero que eso ocurra otra vez. Mira, voy a leer esto como aviso al lector. Dice, lector, en tus oídos depositaré mis abandonos. No califiques este acto de insuficiencia. No acoses con tus juicios mi sobresalto. Solo quiero el silencio que desbordan tus ojos. Quiero darte el galope tenaz de mi impaciencia. Yo poseo para tus rebeliones, yo poseo tus puras rebeliones, tú respiras incógnito en mi canto. Somos 2 inalterables protecciones, 2 antojos que recorren distancia, desencorchando sueños envejecidos. Somos 2 fragmentos de la misma bruma en busca de un pronóstico admisible que colme de valor
nuestras soledades. Esto es un libro bilingüe escrito, se llama El libro de las interferencias. Este otro poema breve se llama De la sombra, con puntos suspensivos delante de la D. Y tiene una cita de Machado que dice: muéstrame, oh Dios, la portentosa mano que hizo la sombra, la pizarra oscura donde se escribe el pensamiento humano. Antonio Machado dice: traducir el alma es observar la sombra. El alma se hospeda enjuta encima de un mudo reposo. La sombra es puntual, pusilánime y escurridiza, y el color de su piel es idéntico al acoso. Toda sombra es un cuerpo fuera de su horma que escapa hacia el infinito. Ahora, este es otro, estoy leyendo rápidamente, pero siempre sin perder la musicalidad, que es importante en la poesía. Del devenir. El reloj nos fuma, nos somete, nos deja que caigamos en las aberraciones, en el delirio que parcela el camino, nos diluye en el entrañable arcano, nos obsesiona y envejece. De nuestros cuerpos sale el humo, somos como gigantescos cigarros que pensamos, futuras cenizas que nos derramaremos impostergablemente en el infinito cenicero. Ahora vamos a leer otro más. ¿Queda tiempo? Sí, te quedan unos minutos más. Unos minutos. Este es un poema, voy a leer uno de estos. Este fue el primer libro escrito, ya publicado, y tiene unas experimentaciones lingüísticas no muy tradicionales. La gente como una paradoja que altera el vocabulario, siempre pasando como ejes de hueso y planetas de estaño. Algunos se detienen como relojes con una hora de polvo y un sonido de niño, esputan alguna obstinación de los abuelos, alguna urgencia civilina, alguna sustancia táctil semejante a un coloide con fiebres de adjetivo. Corren por las avenidas hacia un lugar sin nombre, donde le espera, con lógica senil, un físico cansancio. Rebeldes dimensionales con furia de hilos y sacos de llanto. Entre el verso y la vida hay una sinalefa mítica y un polvorín amenazando. Hay que leer rápidamente. Ahora voy a leer un poema que le dediqué a Reinaldo Arenas cuando falleció. Yo fui a verlo, pero ya se lo habían llevado. Me dijo una empleada del edificio: un señor escritor, sí, es verdad que murió. La llamada, es decir, me avisó Ángel Cuadra. Cuando le llamé me dijo: ¿tú no sabes que murió? Yo, no, pero yo viviendo aquí en Nueva York no me enteré de nada. Y me dijo, entonces fui a la cocina del diablo donde vivía, subí al apartamento allá arriba y me dijo una señora que era la manager de ese edificio que sí había muerto. Entonces dije, bueno, después de eso no supe más qué es lo que pasó. Me enteré que lo cremaron y eso. Inaplazable fugitivo. La única sabiduría, no te detengas. Reinaldo Arenas. No logró detenerte ni el portero, ni Arturo, la estrella más brillante, ni la que se quedó ardiendo con el ángel para que te abrieras camino en el horizonte, ni el mar que una y otra vez extendía sus manos irreprochables de aguas instintivas para que te evadieras del atolondramiento y la locura, que te causó el desfile que todavía continúa. No logró detenerte ni el central que extraía el guarapo que seguías buscando en el desesperado rodar hacia la muerte, ni la voluntad de vivir que se manifestaba en tu palabra, siempre incesante, que enronqueció con tu desbordamiento en la desembocadura de otro exilio. No lograron demoler tus versos ni desaguar tus mares, que almacenaron esa necesidad de libertad que a todos contagiaste hasta el postrer minuto de tus brasas. Te escapaste por la ranura más estrecha. ¿Y quién iba a decir que cruzarías la frontera de la vida con una derretida prisa, terriblemente solo, sin ningún salvoconducto, tal vez con algún gesto, pero sin perder la ecuanimidad ni el ritmo, a riesgo de que te devolvieran nuevamente al mundo de la confabulación y el egoísmo, donde castañetean de miedo tus enemigos, que sabían jugabas tu vida a la literatura? Te fugaste por entre las membranas del aburrimiento, tanteando el temible teclado de las parcas, a la hora en que la desolación y el peligro son más grandes, y los quebrantamientos del alma envuelven en silencio la gloria y los escombros del siniestro, dejando solo los funerales del humo. Nadie te vio zarpar del puerto.
te escapaste con pastillas del naufragio lapidario. Nadie pudo distraerte ni tampoco ilusionarte. Y saliste apurado del país de los aplausos, inalterable como el que suprime la distancia, y únicamente vislumbra la silueta a la deriva, de un cuerpo deportado. Llegaste primero a la ausencia, allí donde la furia finaliza su industria de veneno, sin importarte mucho el arte de morir, sin agarrarte a la vida de tus amigos, porque sabías que solo morían los demás de esa presuntuosa enfermedad que tienen los vivos. Oh, Reinaldo, ya faltas irremediablemente. Has quemado tus naves en la arena, intentando exorcizar tus maldiciones. Te ahorraste las exequias y el retorno, y es estar desarenándote a la moda, apabullado por un silencio indescifrable, sin poder nuevamente arrojarte al peligro, erotizado por el cosmético de la muerte. Cuántos murmullos se oyen en tu silencio, cuántas vanidades antes que anochezca. Este libro, este poema, mejor dicho, yo voy mencionando los libros que él fue escribiendo, como El portero, Arturo, la estrella más brillante, antes que anochezca su biografía. Y para terminar voy a leer un poemita un poemita que se llama Memorias al Niágara, cuando fui al Niágara con mi futura esposa. Está dedicada a ella, Laura. Dice: aguas apacibles y turbulentas, que no callan sus nervios al que presiente su afinidad secreta de romperse en cada instante, en cada vuelta, sangrando el epitelio de las horas. Aguas que desmontaron sus brazos para desmoronarse en la boca del enigma y poseídas por una combustión clandestina, derraman sus profusos bienes ante los puntuales ojos del testigo. Aguas resueltas y desolladas, que le dejan al público su último reclamo, su atávico ronquido de embestir los escollos, su difusa y remolcada efervescencia de vertiente y esencial vocabulario. Aguas trémulas y precipitadas, que perdieron el juicio y la conciencia y se inundaron de intranquilas torceduras a fuerza de evadirse y de arrojarse a la vetusta sed del precipicio. Aguas que fueron deportadas y heredaron el divorcio y el grito, pero se prolongaron en la boda y se enfurecieron y se desnudaron antes de recibir el nupcial empujón. Aguas que no se salvarán del abandono, ni de la agitación, ni del tajo, a fuerza de impetuosas aventuras, se abren paso entre la la sucesiva indolencia de las piedras y los golpazos. Aguas que no se cicatrizan por su tenaz inmigración entre las rocas, en donde dejan sus fulgurantes disputas, sus galopantes colmillos diluvianos que se derriten desahuciados en la intemperie absoluta. Aguas atávicas y rotas que desconfían del tatuaje de las fotos y se escapan de los andróginos retratos donde la eternidad filtra su tinta tan solo para quedarse con nosotros. Aguas pasajeras y estentorias que le devuelven los aplausos al viajero que se detiene a mirar el delictivo derrame, la demencia que resplandece y se desploma en su desaforado y ágil caudal. Aguas nómicas y letíficas que se bebieron de un trago las palabras, cuyas goteras de peces lesionados se atropellaron en la garganta del testigo, agazapado entre escombros de iluminación. Aguas indomables y elocuentes que transforman la escritura del naufragio en un ballet de anfibios gluteos por donde fluyen lívidos heliotropos ahogados en el torneo de la fama. Aguas que prefirieron dar el salto duradero y nutricio y echar las entrañas apasionadamente en la ebriedad donde vagabundean los pájaros que le arrancan al chorro ininterrumpido y ufano los coágulos indefensos de glu glu. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes de nuevo y gracias por tenerme aquí. Quiero primero que todo destacar la valentía insospechada de nuestro presidente Luis de la Paz. Poner a 5 cubanos a hablar en una tarde de lo que ellos quieran.
vaya, requiere un corazón muy grande, ¿no? Además de otros atributos. Así que, pero bueno, esas son las cosas que mueven al mundo, así que... Hay que tomar riesgo. Sí, vaya, usted ha demostrado que los toma. Sí, señor. Y además esperar que hable 15 minutos cada uno, ¿sabes? Que ya eso es otro capítulo. Pero bueno, gracias a estas cosas que somos como somos, ¿no? Estamos por aquí para oír. Gracias, seguro. Con la excepción de Sara Martínez Castro, a quien estoy mirando aquí, mi querida Sarita, ¿hay alguien aquí que haya oído nunca o haya conocido o sepa quién fue Norman Rodríguez? Bueno, Norman Rodríguez, yo no soy crítico de literatura, gracias a Dios, ni estoy calificado para hacer un juicio de nadie. Yo solo sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Y en mi modestísima opinión, Norman Rodríguez merece un sitio muy, muy especial en las letras cubanas. De todo lo que yo he leído bastante, en poesía sobre todo. Norman Rodríguez es, a mi entender, el mejor decimista que ha dado Cuba nunca. Y sé que esto es, pero ciertamente lo es. ¿Y quién era Norman Rodríguez? Bueno, como ya mencionó Luis, yo vengo de Unión de Reyes, que es el mejor pueblo del mundo. Claro, mucha gente no me lo cree ni nada de eso, pero sigue siéndolo. O por lo menos lo era antes que este desastre, porque ya no hay nada en Cuba que sea mejor que nada, ¿no? Ahí es Francisco Enrique. ¿Ah? Francisco Enrique de ahí. Sí, era. Pues yo. Sí. Francisco Enrique, que él lo menciona, Paquito Enrique, es un gran decimista también, sin duda. Pero Norman, ustedes van a poder escuchar algunas de sus décimas porque las traje aquí. Les voy a decir, yo era de Unión de Reyes, soy de Unión de Reyes todavía, ¿no? Un pueblo campesino, rodeado de centrales azucareros, donde esta ocasión de la décima, la poesía, pues escuché cosas muy bonitas y escuché cosas que justifican la mala fama que en cierto momento tuvo la décima, porque la décima es muy buena, es muy noble. Lo mismo admite un disparate ingenioso que un trabalengua campesino, que una excelsitud de poesía, porque su medida da para todo eso. Pues bien, Unión de Reyes tiene al lado, muy cerquita, un poco más al sur, al sureste, otro pueblo que se llama Bolondrón, que Unión de Reyes fue la cuna de Guillermo Álvarez Guedes, Bolondrón la de Barbarito Díez. Así que ya ven cómo estamos pues de repartidos en ese tipo de cosas, ¿no? Yo podía ir a pie de Unión de Reyes a Bolondrón, eran pueblos muy cercanos, nos conocíamos porque eran pueblos de... Mi pueblo tendría 6.000, 7.000 habitantes, Bolondrón poco menos, o sea que había mucha relación entre uno y otro. Y en Bolondrón yo conocía a Pedrito el Maestro. Pedrito el Maestro era el clásico solterón de pueblo chico. Se había graduado de maestro, como su nombre indica, en la Escuela Normal de Matanza en el año 1950. Había nacido allá, calculo yo, finales de de los 20, principios de los 30. Un tipo básicamente bueno que todo el mundo quería, sobre todo sus alumnos, y simplemente era eso, un personaje más, un tanto curioso en aquel pueblo. Nunca yo sospeché, ni creo que en Bolondrón, en Unión de Reyes, nadie supiera nunca, ni se imaginara siquiera, que Pedrito, además del gusto que como maestro pudiera tener por las letras, escribiera algo. Mientras él estudiaba en Matanza, asistía a tertulias literarias, que ustedes saben que en Matanza eso se daba como ajonjolí por medio, ¿no? Donde quiera había una tertulia literaria en Matanza, él participaba e incluso había ganado algunos premios de poesía en concursos de allí de la ciudad, de la mano algunas veces de Carildo Oliver Labra y de otros poetas de su tiempo. Pues bien, yo vengo para el exilio, como dijo Luis, en el 62, era rubio, medía 6 pies entonces, miren cómo era la cosa ahora, pero el tiempo, y ustedes saben que acaba con cualquier cosa, ¿no? Bueno, aquí, pues, Pedrito llegó en el 1970, aquí al exilio, y trabajó lo que podíamos hacer, en los restaurantes, en la playa, qué sé yo, ese tipo de trabajo humilde. Vivía en un cuartico cerca del downtown porque no manejaba para poder coger la guagua y demás. Yo trabajaba, entre los muchos trabajos que tuve en el downtown, en una cafetería llamada Carrusel, que estaba una cuadra más allá de la iglesia de Yeso, en la primera avenida del South East.
Y como él vivía por allí, de vez en cuando pasaba por allí. Y un día se me aparece con un folleto de poesía. Y yo lo leí, claro está. Y cuando yo lo leí me quedé pasmado. Dije, pero esto es... Bueno, Pedrito se había cambiado el nombre cuando se hizo ciudadano americano. Se puso Norman, no sé por qué, pero bueno, parece que le gustaba el nombre. Y a mí me dejó deslumbrado con aquello que escribía. Porque qué juego de palabras, qué rimas, qué manera de retratar las cosas del paisaje o de lo que estuviera hablando y hacer contrastes bellísimos con cosas de la vida, con sentimientos, con esa imaginación, esa metáfora viva que muchas veces es el lenguaje de los poetas. Pedrito, pues, ya de una vez que yo conocí, que escribí y qué sé yo, comencé a embullarlo, entonces a insistencia mía empezó a participar de galas, que allí fue donde Sara lo conoció, donde lo conocimos mucho, y compartimos hasta que murió solo aquí en Miami, creo que por los 90 más o menos fue que murió. Yo fui la última en verlo vivo. Yo estuve junto a él. Sí. Yo fui al velorio y eso cuando me enteré que había muerto, su amigo, nuestro amigo Lorenzo Barrenechea, cubrió los gastos de su sepelio y demás, y está sepultado aquí en el cementerio de la 8 calle, la 32 avenida, allá arriba en el mausoleo, en el último piso, más cerca de Dios, ¿no? Pues ahí está Pedrito. Era básicamente eso, un gran poeta, sin descubrir por nadie, y un hombre excelentemente bueno. Ese tipo de cubano bueno, cariñoso, deseoso de ayudar a los demás, incapaz de hacer una crítica o algún comentario, y si lo hacía era con alguien de su mucha confianza y hablando bajito. Pero ciertamente, cada vez que yo lo recuerdo, cada vez que me tropiezo con algo de él, cuando estoy buscando algo que no encuentro en mi oficina, entre mis libros y demás, pues digo, caray, qué lástima que no conozcamos, que el exilio no conozca, que los cubanos no conozcan este tesoro que es la poesía de Norman Rodríguez. En 1980 más o menos, 79-80, él publicó este librito, Crayolas. Y Crayolas fue quizá la única oportunidad o la única vez en que él pudo mostrar su gran calidad poética. Este poemario deslumbró a todo el que lo leyó en gala en aquellos momentos. Fue como una tarjeta de presentación tardía de aquel poeta. Y Crayola son todo décimas. Él dominaba muy bien el soneto y el romance también, pero la décima era algo de maestro, ustedes lo van a ver. Yo voy a limitarme a leer unas 40 o 50 décimas para que puedan tener una idea de qué es esto. Los riesgos se pagan. Bueno, hablando de Cuba, en la presentación de Crayolas, que él lo tituló así porque dice que es un instrumento de arte muy humilde, el que los niños prefieren, y eso lo retrata también a él, ¿no? Por ejemplo, hablando de Cuba, de la luz de Cuba, dice en esta décima, luz de Cuba, melodía de cielos, nácar en fiesta, hermosura que se tuesta para hacerte el mediodía. ¿Qué pintor pintar podría esa luz nunca mansalva, que salta, grita, se salva, se revuelca entre palmares y establece singulares domicilios en el alma? Por acá. Él habla precisamente de la décima, lo que es la décima guajira, y dice, cabes en una pizarra, azúcar en eslabones, es la vida lo que pones de codos en la guitarra. El cielo te desamarra, eres más que una canción, ala de cada rincón, color de todos los días. Si te pintaras tendrías la forma de un corazón. ¿Qué le dijo el poeta a la aurora? El cielo en este momento se entreabre como una blusa. El aire no tiene excusa para ponerse violento. El sol de níquel contento se colora y decolora, y en la mitad de la aurora elástica y pensativa
el gallo, corbata viva, clava su flecha sonora. Ustedes, como yo, seguro que cuando ven las noticias aquí, ven el estado del tiempo, que nos lo dan los excelentes meteorólogos que tenemos, ¿no? Y entonces lo del estado del tiempo de esta gente que le pagan muy bien por hacerlo, pues te dice una serie de cosas que nadie entiende, ¿no? Que si hay una masa de no sé qué bajando por no sé dónde, pero entonces la contrarresta un anticiclón que viene de no sé... Y tú no sabes lo que es nada de eso, ¿no? Al final lo único que te interesa a ti es si va a llover mañana, ¿no? Y qué temperatura más o menos va a ser, porque ya sabes cómo tienes que andar, ¿no? Pero así es la cosa, ¿no? Y eso es el estado del tiempo que todos los días nos disparamos de esa manera sin protestar ni nada, ¿no? Miren cómo describe el poeta algunas cosas del estado del tiempo. Dice así: el aguacero. Relucen los mamoncillos más que si fueran pesetas. Un agua indócil sin grietas desembarca en los portillos. Besa despacio los trillos y lava los animales. Va tapando con sus chales cada voz, cada rincón, y como una bendición se tira en los arrozales. La llovizna. Al paisaje se le tizna la azorada vestimenta. Bajo un sol que ya no cuenta, no se mueve ni una brizna. No es fácil que la llovizna se detenga o se acobarde. Corta sin furia ni alarde los hombres y los potreros, y se rinden los molleros quejumbrosos de la tarde. Y el temporal. Sopla un olor a resinas, a tierra mojada, susto. La hierba tiembla de gusto en el patio. En el patio las gallinas corren como serpentinas con sus puntas desiguales. Está clavándole ojales la lluvia al polvo, y el viento a chuchazos, descontento, joroba los platanales. Y la tormenta dice: tiembla el batey. Por detrás del potrero polvoriento pasa un cachorro de viento abierto como un compás. Más que a los jobos y más que a las guásimas prolijas, la racha frota sus lijas sobre imposibles cosechas, entre esperanzas deshechas y asombradas lagartijas. Y maestro que era, oigan cómo él describe una escuela, y si alguno de ustedes, cuando Cuba era Cuba, pudo ver una escuelita de campo, va a ver enseguida cómo esto retrata aquel paisaje para nosotros tan querido, indescriptible, ¿no? Dice la escuela: qué fácil una acuarela con el almácigo, el río, y la escuela del bohío, que es más bohío que escuela. El alma se queda lela casi sin alrededores, cuando el sol entre rumores sube como por acera y le toca a la bandera su puñado de colores. El parque. Los que, como yo, somos de pueblos chiquitos que son muy grandes, ¿no? Pues saben lo que significa el parque para nosotros los pueblerinos, ¿no? Eso es, dice, porque del parque del pueblo, tropel de ilusiones y camisas, sabes encender sonrisas con tus farolas de miel. Porque viejo carrusel de ríspidos pormenores, angustia puesta entre flores para que no se desmarque. ¿Cómo olvidar, viejo parque, tu andanada de colores? El pueblo, precisamente. Luz de prisa. Cada rama es una novia que huye. El telégrafo construye un absurdo pentagrama. En el aire se derrama cierta angustia. Y allá afuera, el pueblo, sueño y madera, es un pájaro feliz picoteando en la lombriz torpe de la carretera. ¿Aquí hay algún matancero aparte de...? ¿Qué va? Yo sabía que... qué bueno, Silvio. Silvio, ¿tú te acuerdas de la ermita de los catalanes, verdad? Sí, que es la de Montserrat. Ah, no. ¿De qué parte de Matanza tú eres? San Miguel de los Baños, paraíso de Cuba. Se te puede perdonar por eso. Que no conocer la ermita de los catalanes de Montserrat se te puede perdonar si eres de San Miguel de los Baños, que es el rincón más lindo de Cuba. Solamente detrás de Unión de Reyes. Bueno, oigan esta descripción del valle. La ermita de los catalanes es la ermita de la Virgen de Montserrat, que es la patrona de Cataluña. El valle de Yumurí, lógicamente como valle al fin, está rodeado de montaña.
uno de los lugares desde donde mejor se aprecia el valle es desde esa elevación donde los catalanes de Matanza construyeron su ermita. O sea, y era famoso, recorriendo el mundo, que desde allí se veía el valle. Monseñor Agustín Román, a quien yo siempre recuerdo, pues yo me aprendí casi todos los sermones de él porque de oírlo y volverlo a oír. Y entonces él decía, cada vez que él iba a una funeraria, un difunto, o estaba en el cementerio enterrando a alguien, él decía que la muerte, los cristianos la teníamos dos maneras de ver, que la vida en general había dos maneras de verla. Decía, mira, yo soy de Matanza, Contaverde, de Matanza, fue a San Antonio de los Baños, estaba allí en Guamacaro, y todo eso es muy cerca a esa región de Matanza, ¿no? Y él decía, si tú bajas al Valle de Yumurí, no va a haber nada, un paisaje igual a otro de Cuba, porque vas por abajo, te encuentras un río, las palmas, la hierba, las flores, lo que sea, qué sé yo, igual que cualquier otro lugar. Pero si te subes a la loma allí de la ermita, de los catalanes, de la ermita, y miras hacia abajo, lo que ves es un paisaje maravilloso, porque puedes ver el valle completo, el río que lo atraviesa, los flamboyantes, la fusión de colores. Y es verdad, así mismo es. Y entonces él decía que para los cristianos había dos maneras de ver la muerte. O en el valle de la desesperación, caminando por allí donde te ibas a sentir muy mal porque no estabas viendo la especial, o mirarla desde arriba, que es donde se veía, qué sé yo. Bueno, con esa imagen del Valle de Yumurí, esta es la descripción que hace Norman del valle. Dice precisamente, desde la cumbre a la ermita, todo calma, todo amor, el valle es como un dolor mojado en agua bendita. Curva de luz infinita, no hay un color que le falte. Cuando quiso hacer un valle, es un decir por allí, Dios hizo el de Yumurí y no le faltó un detalle. La luna. El cielo intenta un morado que se queda en intenciones. Corre un aire sin botones. El dolor se ha retirado. Sobre el campo aletargado pasan ruidos en hileras. Y entre sombras tesoneras la luna llena desliza su carrota asustadiza de muchacho con paperas. O sea, la luna llena un muchacho con paperas. Y piénsenlo y verán que es así. Y por último, para estas audiencias tan cultas que tenemos aquí, tan sofisticadas, tan leídas y escribidas, ¿algunos saben aquí lo que es una viajaca? Es un pez. Todo el mundo, no lo crea. Bueno, ¿a quién se le puede ocurrir hacerle una poesía a una viajaca? Tiene que ser un ser muy excepcional. Dijo así, y con esta me despido, Luis. Dice, sobre el gris volatinero del cielo, triste por ratos, traza firmes garabatos el pincel del cocotero. Se va estrechando el sendero como con cierto albedrío, y más allá del plantío, viajacas de acres aletas le ponen lágrimas prietas al pentagrama del río. Ese te queda bien, Julio. Bueno, buenas tardes a todos. Me alegra estar mucho aquí en este evento. Este ensayo que les voy a leer salió publicado en el libro que publicó el PEN el año pasado, Ensayistas y Periodistas. Fue el ensayo que yo hice, pero nunca, primero que nunca lo presenté en voz alta, y segundo que me di cuenta leyéndolo otra vez que no dije por qué lo escribí. Y el por qué es, bueno, primero, ustedes si llevan tiempo en Miami se acuerdan de la biblioteca hispana que estaba en Flagler, que el edificio sigue ahí, pero ya no es biblioteca. Y yo de niño iba para hacer los proyectos de la escuela y eso, y había un monumento afuera a Agustín Acosta. Entonces yo, a lo largo de los años, primero cerró la biblioteca y ese monumento se fue desgastando, degradando. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto? Y quise investigar la historia de ese monumento, cómo se creó y cómo llegó a llegar al estado en que está. Entonces, bueno, ahí va.
y el título es Agustín Acosta, el exilio y la historia de un monumento olvidado. El abandono y la destrucción de monumentos patrimoniales cubanos por parte del actual sistema político en Cuba representan un serio obstáculo a la preservación de la historia y la cultura cubana. Con el fin de crear su propia historia revolucionaria, entre comillas, el gobierno cubano ha logrado borrar y derrumbar numerosos monumentos a los logros del pueblo cubano durante su existencia antes de 1959. Sin embargo, el exilio, por otras razones, también corre el riesgo de perder sus monumentos al éxito y al sacrificio del pueblo cubano. El monumento al poeta nacional cubano Agustín Acosta ya corrió esta suerte. Nacido en Matanzas el 12 de noviembre de 1886, José Agustín Acosta Bello estudió Derecho y ejerció su profesión en la Atenas de Cuba. Simultáneamente desarrolló una extensa obra literaria y poética. Sufrió el presidio por su oposición al gobierno del presidente Gerardo Machado Morales. Al caer en 1933, Acosta fue nombrado gobernador de Matanzas, cargo que ocupó hasta el año siguiente. Fue nombrado secretario de la presidencia en el gobierno provisional del presidente Carlos Mendieta Montefur. En 1936 fue electo senador por su provincia natal, siendo reelecto en 1940 y ocupando el cargo hasta 1944. Acosta se distinguió en la poesía por sus poemas líricos, precursores de la poesía social en Cuba, los cuales expresan su amor por su tierra. El escritor Orlando Gómez Gil consideró al bardo yumurino como integrante de la tercera generación modernista, siguiendo la tradición de José Martí y Rubén Darío. Estuvo casado 2 veces, primero con María Isabel Schweier, de quien enviudó, y luego con Consuelo Díaz. Ambas sirvieron de musas para el poeta, quien les dedicó varias de sus poesías. Fue miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba y de la Academia Cubana de la Lengua, y al mismo tiempo escribió para varias publicaciones nacionales, entre ellas Letras, El Fígaro, El Cubano Libre, Hortos, Social, Carteles, Diario de la Marina, Las Antillas, Ariel y Archipiélago. En 1955 el Congreso de la República de Cuba lo nombró Poeta Nacional de Cuba, honor por el cual muchos lo recuerdan. Tras la llegada del castrismo, las autoridades culturales del nuevo régimen lo despojaron de su título. Acosta partió hacia el exilio en los vuelos de la libertad en 1972 a los 86 años. Vivió los últimos años de su vida en Miami, donde falleció el 12 de marzo de 1979. En ese mismo exilio, la población hispana creció rápidamente, dadas las varias olas de exiliados que dejaban la tiranía, la guerra y la represión en varios países de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. La Biblioteca Hispana, parte del sistema de bibliotecas públicas del condado de Dade, fue inaugurada en 1976 en el corazón de la pequeña Habana, específicamente en el 2190 West Flagler Street, para servir a la creciente comunidad latina de Miami. Al fallecer el ilustre poeta matancero, el escritor nicaragüense exiliado Eduardo Avilés Ramírez, escribiendo para el Miami Herald, declaró, y cito, «Nadie entre los poetas de Cuba merece con tanta justicia una estatua como la merece Agustín Acosta. Una estatua que lo muestre no con la ridícula y abotonada lévita, sino desnudo y montando un Pégaso de alas voladoras. Su ala primigenia habrá sido así la precursora de las alas de su futuro Pégaso, y Agustín Broncíneo estará rodeado de las almas de muchas generaciones de poetas que harán cuerpo con él en el tierno azul eterno de la patria cubana». El exilio cubano sí le erigió un monumento al poeta nacional, aunque no tomó la forma de aquel descrito por Avilés Ramírez. En la mañana del domingo 11 de septiembre de 1983, los rotarios cubanos exiliados develaron un monumento honrando al poeta cubano. El monumento fue iniciativa del doctor Luis Casero Guillén, presidente de esa organización, quien además de haber sido gobernador del distrito 400 del Club Rotario de La Habana, tuvo una destacada carrera política en Cuba como alcalde de Santiago de Cuba, ministro de Obras Públicas y candidato a la vicepresidencia de la República. El monumento consistía de un muro de cemento con una imagen de perfil en bronce del poeta en el centro, su nombre en la parte superior y su apellido en la parte inferior,
ambos en letras de caligrafía artística. En su costado había una pequeña placa en la cual aparecían el lugar y fechas del nacimiento y del fallecimiento del poeta, junto con las palabras homenaje de Rotarios Cubanos Exiliados, Miami, Florida, 1983. Junto al monumento fue sembrado un árbol de mamey silvestre para que sus flores y sus raíces siempre cayeran sobre la imagen del ilustre poeta. Numerosos cubanos prominentes de diferentes campos se unieron simbólicamente y demostraron su generosidad al cooperar profesional y económicamente con tan honorable proyecto. El arquitecto Andrés Duani fue responsable del diseño del monumento. El perfil de Acosta plasmado en el monumento fue obra del escultor Tony López. El ingeniero Ernestino Abreu Horta costeó los gastos del muro, mientras que Teófilo Babún financió el trabajo en bronce. El acto de inauguración contó con la presencia de numerosos intelectuales, poetas y líderes cívicos. El entonces alcalde de Miami, Maurice Ferré, declaró ese 11 de septiembre como Día de Agustín Acosta. La dirección del acto quedó a cargo del sargento de armas Laureano Fernández y la invocación a Dios la hizo el reverendo Max Salvador. El doctor Casero Guillén inauguró el acto y lamentó que el monumento no se pudiera develar en Cuba. Luego habló la doctora Delia Díaz de Villar, quien presentó la vida y obra del poeta. Durante su discurso, mirando hacia el cielo, la ilustre matancera rogó: poeta nacional, tú tienes que estar cerca de Dios, cerca del apóstol. Une tu voz de poeta a la voz de poeta de Martí, une tu voz de cubano a la voz de cubano de Martí, y pídanle a Dios por la salvación de nuestra patria y por la salvación de nuestra América. La viuda del poeta, Consuelo Díaz, descorrió el paño que cubría el monumento y le agradeció a los rotarios cubanos exiliados por haber tenido la iniciativa de honrar a su esposo tan dignamente. Leyó una carta que el poeta le había escrito, y cito, destacando que no a todos los seres humanos les sería fácil recordar el nombre de los reyes o de los grandes de la guerra o de la economía, pero que siempre se recordará el nombre de sus grandes poetas. Cierro cita. El declamador santiaguero Jorge Fernández Mascaró recitó Las carreras de la noche, poema de Acosta. Aunque miles de personas le pasaban por al lado a este monumento al entrar y salir de la Biblioteca Hispana, pocos le hacían caso, así olvidando la importancia del poeta al que honraba. Para el 2008, los elementos en bronce del monumento fueron removidos y solamente quedaba la silueta de la placa, de la imagen de Acosta y de las letras de su nombre. En el 2010, el condado de Miami-Dade mudó la Biblioteca Hispana a la planta baja de los apartamentos Villa Aurora, que siguen ahí en el 1398 Southwest, primera calle, aquí en Miami, dejando abandonados el antiguo edificio y al monumento que durante tantos años dio la bienvenida a un sinfín de lectores. Durante la ceremonia de inauguración de la nueva Biblioteca Hispana, el poeta y expreso político y amigo de todos nosotros, Ángel Cuadra Landrove, presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio en aquel entonces, leyó un poema durante la rededicación del busto de Acosta. En aquel acto se encontraban representando al condado Miami-Dade, el alcalde Carlos Álvarez, el administrador George Burgess y el comisionado Bruno Barreiro, y en nombre de la ciudad de Miami, el alcalde Tomás Regalado y el comisionado Frank Arroyo. Uniéndose a estas distinguidas personalidades gubernamentales se encontraban el director del Sistema de Bibliotecas Públicas de Miami-Dade, Raymond Santiago, y numerosos empleados del condado y de la ciudad. Al ocurrir esto, los pocos elementos que identificaban el monumento de Acosta fueron removidos, dejando el muro en pie como la piedra desnuda de su poema. Y dice el poema: vine a decirte adiós, piedra desnuda, te quedas sola en medio de la noche, muchas veces en ti recliné mi cabeza. Aunque algunos en la comunidad del sur de la Florida se unieron para rededicar el monumento, su nueva ubicación no permite el mismo nivel de visibilidad que ofrecía el sitio original. El árbol sembrado hace más de 3 décadas, ya maduro y coposo, aún acompaña el desnudo muro, aunque sus flores ya no caen sobre la faz bronceada del poeta. Ante esta escena resuenan las palabras del poeta en su poema del centenario.
¿Qué importan vendavales, huracanes que importan? No apagarán tus cirios, tus lirios y tus rosas, y nadie habrá que intente robar luz a la estrella, porque tú eres el ángel de su custodia eterna. También hacen eco las palabras de la carta del poeta que leyó su viuda. Parece que los seres humanos también olvidan los nombres de sus poetas. Al visitar la nueva biblioteca hispana, le es difícil aún encontrar el busto del poeta. Se encuentra en un salón dedicado a las actividades infantiles y permanece cerrado y con la luz apagada mientras que no se está utilizando. Es necesario pedirle al bibliotecario allí presente permiso para poder ver la placa, la cual muy gentilmente muestra. Esta placa contiene la imagen del poeta sobre una placa de madera. Debajo contiene un texto impreso en plástico transparente sobre un fondo oscuro con los mismos datos que tenía la placa de bronce del antiguo monumento. En otra pared del salón, impreso sobre un cartón blanco, está su poema Mi camisa. Una estrofa de ese poema representa la experiencia de estar ahí. Mi pasado, oh qué dulce me será todo esto. En el viejo horizonte ya mi sol se habrá puesto y yo despreciaré honores y fortuna. Escribiendo para el Nuevo Herald el 11 de marzo de 1989, la poetisa y escritora Noemí Fernández Triana pareció profetizar el destino del monumento al poeta nacional en un artículo titulado Agustín Acosta, el poeta olvidado. En su columna, Fernández Triana observó, y cito, a la distancia de 10 años de su muerte, el poeta nacional de Cuba, en este Miami del exilio cubano, poseedor de un gran poder económico y político, solo ha recibido para perpetuar su memoria el póstumo homenaje de un humilde busto donado por los rotarios cubanos, mientras que otras personalidades han sido honradas de una manera ostentosa y, en mi opinión, inmerecida, al extremo de ponerles en vida sus nombres a céntricas arterias de esta ciudad. Concluyó Fernández Triana, triste recuerdo que nos distingue de otros pueblos del mundo, que han sabido honrarse enalteciendo a sus genuinos valores, aquellos que con abnegada constancia y genio creador dieron lo mejor de sí mismos a sus patrias respectivas y son con toda justicia reconocidos por estas de diversas maneras. Desde Cuba salen noticias del robo, la venta y la destrucción del patrimonio nacional cubano por parte del régimen castrista durante más de medio siglo en el poder. Esta triste situación nos demuestra que el patrimonio cultural cubano y la memoria histórica también son frágiles en el exilio. Si la generación que celosamente guarda la llama de la libertad de Cuba dejó que este monumento se desintegrara bajo su vigilancia, ¿cómo debemos responsabilizarnos las próximas generaciones, algunos nacidos en Cuba y otros nacidos en el exilio a padres cubanos, por el patrimonio histórico que nos han dejado nuestros antecesores? ¿Qué lección nos enseña la triste pérdida de este simple pero merecido monumento para una gran figura que representa la expresión artística de un pueblo y su lucha por mantener vivo un derecho fundamental, la libertad de expresión? Aunque se perdió este monumento simbólico en su simplicidad, le vemos a este gran poeta, uno de los mejores de Hispanoamérica, el honor a su memoria y la resurrección de su obra poética. Las palabras de su discurso alusivo al nacimiento de Martí ante el Senado cubano en 1937, aunque dedicadas al líder de la independencia cubana, nos pueden servir para mantener viva la llama de la herencia cultural que nos dejó Agustín Acosta. Acuda a nosotros, Maestro, inspíranos en el bien que fue siempre tu norma y tu alegría, que no ha menester extraños mentores la tierra que cuenta para gloria y orgullo de sus hijos con un mentor tan alto como tú. Muchas gracias. Daniel, déjame decirte algo que tú no conoces. Y cuando desmantelaron la biblioteca hispana ahí en la 21 Avenida, lógicamente yo me pregunté por el monumento a Agustín. Yo había estado en la inauguración que tú describes también ahí, todo lo demás, ¿no? Y además, Agustín, además de poeta nacional de Cuba, ¿verdad? Era mi amigo. Lo que yo le agradezco y le debo a Agustín fue tremendamente en los pocos años que nos conocimos, ¿no? Y yo dije, ¿qué pasa aquí? Y fui para allá, pregunté, Alicia Godoy ya no estaba allí, en la biblioteca hispana. ¿Qué pasó con el óvalo que había, la placa, el relieve? Nadie sabía.
Nadie sabía nada. Y dije, caray. Yo entonces era muy activo en los municipios entonces eran pues una superorganización de organizaciones, era algo monstruoso en cuanto a militancia y demás, ¿no? Y llamo a Laureano, de los leones cubanos, Laureano ya estaba, los leones, los rotarios ya no estaban funcionando, como todo se fue deteriorando, ¿no? Y yo, dale para acá, me pelotearon para aquí, me pelotearon para allá, al fin encontraron donde habían puesto el medallón con la efigie de Agustín. Y claro, fue con un poco de presión, porque yo me puse a decirle, bueno, esto tiene que aparecer porque los rotarios me están preguntando, ¿sabes eso? Y van a protestar y los municipios ya estaban hablando de ver qué pasaba. Y así asustándolos un poquito, ¿sabes? Que estos burócratas le temen un poco a las cuestiones estas nuestras de los cubanos, ¿no? Pues encontraron dónde estaba la cosa. Yo seguí insistiendo, y aunque concuerdo contigo, que no está en el mejor lugar ni cosas por el estilo, que ese es un lugar que los cubanos no visitan, qué sé yo, fue que se rescató el medallón y se puso allí. Si no, se hubiera perdido totalmente. cuando quiera. Y entonces dije, bueno, por lo menos ahí está visible y no se ha perdido, ¿no? Pero quizá el PRENCU quiera meterse en una de estas zanzarojuelas y ver qué se puede hacer, Luis. Aunque yo no lo conocí personalmente, en 1988 yo gané el premio Agustín Acosta. Y que, bueno, manejaba eso en aquel entonces era Ángel Cuadra. Sí. Y después de eso supe que el editor del diario Las Américas, Luis Mario, Sí. le concedieron ese título de... Sí, eso fue algo aquí. Eso Eso fue total. Pero en Cuba se lo quitaron a él y se lo dieron a Nicolás Guillén. Y aquí en el exilio, antes que venga Irma allá, si no va a poner su tiempo, en el exilio todos los años había una peregrinación en el aniversario de Agustín Acosta, Sí. ahí a la Rama Hispana, a hacer un homenaje a Agustín Acosta. Sí. Hasta que aquello... Agustín, entre paréntesis, está enterrado en el cementerio que está ahí, en el Palmetto, después de la calle 56. Ahí está él, al lado, y a su lado está Pastor del Río, otro... De la misma manera que, creo que vale la pena la observación, de que hoy en día la poeta cubana de mayor edad es Amelia del Castillo, a Agustín Acosta recae ser el poeta cubano que llegó con más edad al exilio. Es una cosa que contrasta y es interesante destacar. Irma, por favor. Bueno, Oye, nos aplaudimos a Daniel. muy buenas tardes. Es un verdadero honor poderme presentar ante ustedes y hablarles por primera vez. No será la última, espero. Esta mañana casualmente tuvimos un evento que se titula La Convención de la Cubanidad, que es llevado por Ángel Velázquez. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí. Yo estuve porque, bueno, yo tuve una relación con Juan durante sus últimos años de vida y se le hizo un homenaje en ese evento. Y justamente enmarcado en esa idea de la presencia de Juan entre nosotros, yo quise traer algunos poemas que tienen que ver con él, que no están en ninguno de mis libros, y uno o dos de los poemas que están en estos dos libros, que ya yo he hecho, en uno de ellos hay pinturas de Juan, y en el otro hay como una especie de despertar de la cubanía que tenemos todos nosotros. En el evento que hubo esta mañana se decía, una de las personalidades que estuvo presente planteaba que la cultura cubana es una sola, reuniendo la cultura que está en Cuba y la cultura que está aquí en los Estados Unidos. Pero yo tengo una pequeña preocupación ahí,
porque realmente estamos olvidando una enorme cultura que se creó aquí en los Estados Unidos, de tantas personas que se fueron de Cuba, hicieron su vida cultural, su poesía, sus novelas, sus escritos, todo lo hicieron aquí. Yo, por ejemplo, no publiqué absolutamente nada en Cuba. Yo en Cuba era ingeniera, yo no tenía nada que ver con la parte cultural de la vida, aunque siempre escribí. Y todavía tengo millones de cosas que puedo seguir publicando. Y gracias a Dios sigo escribiendo. La poesía, para mí, por ejemplo, ellos exaltaban la novela. La novela es importante, muy importante, y realmente nosotros tenemos muy buenos novelistas. Algunos de ellos están aquí entre nosotros, que han hecho cosas fantásticas, pero no las hicieron en Cuba. En Cuba no se conoce ninguna de esas personas, ¿ok? Eso de que, espérate, es una sola cultura, conmigo no va. Porque entonces estamos eliminando a todo el que no hizo absolutamente nada en Cuba. Entonces los que vienen de allá sí hacen aquí, y entonces esa es la cultura cubana. No, caballero, hay que tener... Yo estoy feliz de estar aquí entre ustedes porque realmente hay que retomar todo eso que se está perdiendo. Hay que de verdad buscar la manera. Desgraciadamente no tenemos el poder suficiente, poder económico, quiero decir, para recuperar tantas y tantas cosas que hace falta. Pero lo que tenemos que recuperar principalmente es la memoria de todos ustedes. Esa memoria no se debe perder, hay que escribirla. Y yo me comprometo con Pedro, que en lo que él necesite ayuda, yo lo puedo ayudar para reunir esa memoria. Porque no podemos permitir que lo que hemos hecho durante 60 años aquí, más de 60 por supuesto, se pierda. Como ese busto de Acosta. Yo no sabía que Acosta existía, porque en Cuba jamás me dijeron a mí que existió un poeta anterior al señor que pusieron ellos después. ¿Ustedes me entienden? Yo vine de allá ciega. Yo no conocía absolutamente nada de la Cuba, la cultura que existía aquí de Cuba. Por tanto, ahora no podemos decir que, espérate, hay una sola cultura. No way. Hay dos culturas. Hay dos lugares donde se hace la cultura cubana. Eso es lo mismo que hicieron con el PEN cubano. Tuvimos que ponerle un apellido al PEN de acá, porque los cubanos se antojaron de hacer un PEN también. ¿Ok? Son cosas que si no las protegemos y si no estamos arriba de eso, la historia nos va a aplastar como se ha aplastado a mucha gente anteriormente. Los cubanos que nos quedamos aquí en Miami tenemos que reforzarnos, porque Miami se la quiere robar cualquiera. Y Miami es de nosotros. Y voy para los poemas. Fue muy evocador el evento de esta mañana. Allí se habló de un poema que yo hice, y lo tengo en este libro, porque es verdad que nosotros los cubanos tenemos de todas las culturas del mundo, de todas. Y a veces no se nos ve en la cara, pero está ahí en la sangre. Este poema se llama China en mi sangre. Bendito ácido desoxirribonucleico, ADN. Referencia genética, el pan de cada día. Misterio no resuelto ayer, puedes ver. Simple, sencillo, no es solo pregunta. La niña curiosa siempre cuestionaba, ¿por qué si soy blanca parezco una pizca más amarilla que Maribel? Es que hay varios tipos de blanco. Si todas sus dudas fueran tan sencillas, no habría problema que esclarecer. La foto del abuelo rubio de Canaria, con ojos azules, tranquilizaba este parecer. Pero caramba, los primos, los más chiquitos, ¿por qué tienen rayitas por ojos al nacer? Es una pregunta por largo tiempo ausente de respuesta, como puedes ver. La curiosidad infinita de la niña no desaparece al crecer. Ante las fotos viejas de familia, reciente el siglo, después de los mambises, en aquel tiempo que la abuela vio nacer,
revelación profunda, aquella foto donde está su tío y otra mujer, de evidentes rasgos amarillos. Dime, Ina, ¿quién es esta china en la foto con Oscar? Es abuela Martina, de Cantón de China. Por arte de genética, todas sus dudas se aclaran. Por eso su carne blanca tiende a amarilla. En las fotos de cumpleaños no hay ojo que ver. China en mi sangre y en la de mi hija también. Y yo también quise hacer décima. La décima es difícil. Hay que tener cierta sangre de campesino para hacer décima. Y yo la tengo de sobra, porque mi abuela, por parte de madre, era de Pinareña, del puro Pinar. Mi otra abuela, por parte de padre, era de Matanza. Muy interesante, ¿verdad? Y los dos abuelos de Allende los Mares en España, donde las mezclas están tremendas. Pero bueno, quizás me quedó un poquitico en la sangre de ese campo, aunque nací en La Habana Vieja, como acá mi amigo, que me dio mucho gusto encontrarme a alguien de La Habana Vieja aquí en este evento. De La Habana Intramuros. De La Habana Intramuros. Exacto, ahí, junto con todas las cosas que se están destruyendo en La Habana, incluida la iglesia de la Merced. Ahí iba yo mucho. Esa era mi casa, vestida de blanco también. Y mi mamá y la hija mía, todos íbamos vestidos de blanco. Por eso la quieren destruir. Enfrente había un gimnasio de boxeo que se llamaba Rafael Trejo. Todavía existe, ese sí existe todavía. Sin paredes, sin techo, sin nada, los niños siguen practicando ahí boxeo. Pero la iglesia la quieren destruir porque esa es la casa de las damas de blanco. Desgraciadamente yo tengo una tía todavía en Cuba que debe tener en este momento unos 97 años y yo fui a verla porque alguien la tenía que ver antes de morirse, ¿no? Y yo fui a la Merced en el año 19 y la Merced tenía un boquete gigantesco en una de sus salas. Estaba toda con los palos ese que le ponen para aguantarla y todo. Sí, y yo, la impresión fue tan terrible que mejor se los cuento otro día. Vamos a hacer un poquito de décima. Tertulia con René. Brillante domingo de orgía y casi terminando el mes. ¡Ay, mi madre, todo al revés! Pescuño kilo a kilo haría. La canturía no perdería. Florida en Target me compré. Quiero conocer al René, a la Esperanza y a Juan Cata. Cuando de poesía se trata, a la hora que sea, allí estaré. Este se llama Guateque de Esperanzas. Ha invitado la Esperanza de Guateque a todo el batey. Nos comeremos, oye, al buey. Es viejo para la labranza. Da la mejor patipanza. Nora la yuca está haciendo. Los tostones se están friendo en la casa de Faustino. Ayuda, caramba, al Nino con el arroz escogiendo. Otra más, la última. Canturía es lo de Juan Cata. Ayer en lo de Juan Cata, alto y claro, mucho el canto, la fiesta se extendió tanto, recitó hasta mi gata. Canturría es lo que me ata al derredor de la poesía. Nos lleva de la noche al día, cantando vamos zanjando. El campo nos está esperando, cruda la labor todavía. Estoy bien porque ni me fijé en la hora. 2 o 3 minutos más. 2 o 3. No seas malo. Voy a hacerles uno de este libro. No les voy a hacer ninguno de este libro. Les voy a hacer uno que todavía no está en ningún libro. Este está fresquito.
Se llama Prometido. 2 días aún recordando, estaba cocinando para ti. Llegaste a mí por la espalda, deslizaste mi cabello hacia un lado y besaste mi cuello suavemente. Eres mi sueño hecho realidad. Eres mi ángel al rescate. Eres lo que necesito para sobrevivir. Eres un regalo milagroso, la resistencia de la paciencia humana, el hombre de mis sueños, mi prometido esposo. ¿Qué tan grande es el amor? Puedo darte mi mundo sin ver tu hermoso rostro, tocar tus manos o tu pecho, peinarte el cabello con furtivos dedos, besar tus labios una y muchas otras veces. A veces uso tus palabras. Tengo la misma duda. Me hice a la idea, eres mi mundo y yo soy tu amor, esposa y todo. Te vi la otra noche a la entrada, claramente iluminado, de la pequeña cocina. Allí te veía con tu pelo largo, tu floreada camisa que tanto amabas, fresca y cómoda, con otros colores, tus colores. No decías algo, amable, adorable. Mis lágrimas corren por mi rostro rápidamente. No puedo detenerlas. No llores, cariño. Mis sentimientos están inundando como la lluvia estos días. Te amo con todo el corazón, mi prometido esposo. Mi destino y esperanza. Mi corazón al universo cubre. A ti, mi roca, bastión de los bastardos, padre de las ideas filosóficas y libertarias. La historia es escrita por ganadores, los que se creen, hasta que aparece el otro. Hoy es solo marketing, las redes y los carajos, pero el amor es arma de elegidos en el néctar que nutre la tierra. Protección del descalabro, la traición, la guerra, la estupidez que corre por venas de humanos. Porque el amor es todo lo que tengo, para ti, mi prometido, mi amado, sea gigante con dimensiones estelares. Casi es Dios, pero o se sienta a su lado. El amor es lo que salva, lo necesario, lo urgente en la vida. Yo lo tengo y no está guardado, se derrama. Mis sentimientos están inundando como la lluvia estos días. Si quieres hago más. Lee un par de poemas de otro libro, no de este, porque si no, Sí. uno poema breve. A ver, vamos a hacer, ¿qué? El libro último que tú hiciste cuando él estaba en el hospital. No, señora. No, ese no. Ese no. Sí, yo soy poesía. Yo soy un alma tenue que vaga en las marismas, un horcón de pino derribado por Irma, huracán que devino. La resistencia a todos los males, por más mal que terminen. Soy la dulzura de la palabra, el símbolo 7 de mis días, la música que vaga silenciosa en mí, ajenamente cabeza. Soy el escritor tosudo que no entiende la vida en parábolas, ni dando vueltas, dado a usar más verbos que adjetivos, y a decir al pan, pan, y al vino, vino. Si todavía hay dudas de que yo sea mi poesía, les invito cordialmente a demostrármelo otro día. Vamos a hacer el último. Verde mi Federico, poeta español más amado, en tu verde que te quiero 7, mi juventud ha quedado. Puedo ser preciosa y al aire mi pelo verde despeinado,
¿Pero cómo? ¿Por qué te han matado? ¿Por qué nos privaron de tu gracia y de tu garbo? Verde mi Federico, luna llena en tus ojos, en este monte Garduño grabado has quedado. Sean tus balcones abiertos mi regalo. La guerra, la muerte y el espanto siguen de cerca todo lo santo. Dicen tus 7 huesos mortales, de alguna manera fueron encontrados. Para la poesía solo existes, gran poeta en tu teatro. Dibujaste fuertes sentimientos, todo lo excelso y en tiras de pecho rasgado. Dicen que estás muerto y muy vivo te he encontrado. Sean tus balcones abiertos mi regalo. En cada una de tus letras está tu alma clara. Tú bien has clavado en tantos corazones como el mío, donde eternamente vivirás multiplicado. Verde cantaor, gitano de ojos de lana, de luna plata, sean tus balcones abiertos mi regalo. Sean tus balcones abiertos tu regalo. Sean tus balcones abiertos y de todos y cada uno regalo. Muchísimas gracias y no va a ser la última vez, se lo prometo. Dicen que los últimos serán los primeros, ¿no? Bueno, yo no soy poeta, ni soy literata, soy historiadora. Por lo tanto, hoy como estoy entre colegas del PEN, vamos a mezclar un poquito de historia con poesía. Y les voy a hablar hoy sobre las patriotas cubanas del siglo XIX, que fueron poetas y que fueron periodistas. Posiblemente ustedes no lo sepan, pero yo me he dedicado en los últimos 14 años a desenterrarlas. Así que hoy, como hay poco tiempo, me he concentrado solo en algunas. Espero que no se aburran. Ya desde antes de la guerra del 68, las mujeres que se habían ido a la manigua con sus familiares y las que se habían quedado en las ciudades, muchas se habían dedicado a escribir versos patrióticos. Realizaban tertulias en las casas, las que estaban en las ciudades, y las que estaban en la manigua también hacían sus poemas. Los recitaban, los soldados se los aprendían y corrían por todos los campos. No podían escribirlo porque si descubrían aquellos papeles, ellas estaban posiblemente terriblemente expuestas a la cárcel y hasta ser fusiladas. Y de esas mujeres de las que vamos a hablar hoy. La primera es Lucrecia González Consuegra, natural de Santi Espíritu, nace en 1848. Es mestiza, autodidacta, escritora y poetisa, por lo tanto, tenía mucho mérito porque en aquellos momentos la mujer no tenía derecho a educación ni a nada. O sea que ella misma se las agenció para aprender. Edita el periódico La Armonía, aboga por la mujer negra y sus derechos. Tiene vínculos con José Martí, con quien mantiene correspondencia, pero desgraciadamente, cuando va a estallar la guerra del 95, ella entierra toda la correspondencia en el patio de su casa y esas cartas nunca se encontraron. Colaboró con la revista Minerva, dedicada a la mujer negra, en la que se reflejaban los problemas y necesidades de la sociedad de aquel siglo XIX. En 1937 dirigió la revista mensual Lux y escribió en el periódico El Fénix de Santi Espíritu. Mercedes Matamoros, una de mis preferidas de esa época, natural de Cienfuegos, queda huérfana de madre cuando todavía es una niña. El padre se la lleva a la capital y la matricula en el Colegio del Sagrado Corazón del Cerro y allí aprende varios idiomas: inglés, francés, alemán, italiano. Traduce a Lord Byron, a Chaucer, a Longfellow
a Tennyson y a Thomas More. Sus primeros escritos los publica por insistencia de José Martí, a quien conoce en el Liceo de Guanabacoa. Y al morir Martí, Mercedes le hace un poema en la muerte de Martí. No lo voy a leer porque es muy largo. Escribe en El Triunfo, El Almendares y la revista Cuba. Sufre mucho al fallecer su padre, que era lo único que tenía. Pero entonces la patriota villaclareña Marta Abreu la ayuda y le da 100 pesos, que en cuanto aquello 100 pesos eran como $10,000, para que publicara sus obras. También es amiga de la escritora camagüeyana Aurelia Castillo de González. Fallece de un cáncer en Guanabacoa en agosto de 1906 a los 45 años. En Cienfuegos erigieron un busto a su memoria, porque aparte de todo esto, hay muy pocos monumentos en Cuba a la mujer cubana, muy pocos. Ese es un trabajo que tenemos pendiente. Luisa Pérez Montes de Oca era natural del Cobre. Va a vivir con su familia a Santiago al fallecer su padre. Aparentemente los padres morían muy jóvenes en aquella época. Su casa es centro de tertulias y veladas artísticas. Martí escribió sobre ella. Es Luisa Pérez, pura criatura, a toda pena sensible y habituada a toda delicadeza y generosidad. Cubre el pelo negro en ondas sus abiertas sienes. Hay en sus ojos grandes una inagotable fuerza de pasión delicada y de ternura. Luego de la muerte de Martí, compone este poema titulado La tumba de Martí. Yo no soy poeta, así que perdonen, pero la entonación es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Héroe sublime que la muerte hiela, duerme, que un pueblo de rodillas vela esta tumba, este altar, pues es un iris espléndido, ceñida de la rosa de fuego de tu herida, surgió la libertad. Domitila García de Coronado era natural de Camagüey. Fue a residir con su familia a Manzanillo cuando es aún una niña. Allí ayuda a su padre con la publicación del periódico La Antorcha y también escribe en él con el seudónimo de Ángela y Jatibonico, porque estaba mal visto que una mujer escribiera, entonces había que poner seudónimos. En 1865 ayuda a la Junta de Conspiradores de Camagüey a imprimir proclamas y circulares. Funda una academia de tipógrafas y encuadernadoras, la primera de su tipo en Cuba, que quedó establecida en 1870. Fue redactora de la revista La Mujer, junto con Aida Peláez de Villaurrutia, y publica en 1868 la primera antología de escritoras, titulada El Álbum Poético Fotográfico de Escritoras Cubanas, que viene acompañado con imágenes, dibujos de todas las escritoras. Aurelia Castillo de González nace en Camagüey en 1842, expulsada de Cuba 2 veces por su posición anti-española, a pesar de estar casada con un militar español que también estaba en contra de los españoles. Escribe desde el exilio. Cuando regresa a Cuba colabora con varias publicaciones como La Luz, La Familia, El País, El Fígaro, la Revista de Cuba, la Revista Cubana, La Habana Literaria y La Habana Elegante. Durante la República publica en Bohemia, en Social y en Cuba Contemporánea. Fue luchadora por los derechos de la mujer. En la República contribuye a fundar el asilo Huérfanos de la Patria para albergar a niños hijos de libertadores que habían muerto en la Manigua. Esta señora tomaba vitaminas. Presidió la comisión que se encargó de los festejos de celebrar el centenario de la Avellaneda en Cuba. Cuando en 1910 se fundó la Academia Nacional de Artes y Letras en La Habana, 5 mujeres integraron sus filas, 3 de ellas cubanas: Nieves Cenes, Dulce María Borrero,
y Aurelia Castillo. Y las otras dos eran la pintora dominicana Adriana Villini y la poetisa puertorriqueña Lola Rodríguez de Tio. Aurelia es considerada una de las más relevantes escritoras cubanas del siglo XIX. Falleció en Camagüey en 1920. Patriota valiente y culta cubana fue Adela Ascuy, labrador natural de Viñales. Trabajó con su esposo en el movimiento conspirativo por la independencia y andaba vestida de amazona, armada con un machete, un revólver, un amplio sombrero mambí con la escarapela tricolor y su maletín de curaciones porque también era enfermera. En 1896, el general de brigada Pedro Díaz la asciende a capitana. Además de gustarle la botánica y la farmacia, la poesía estuvo siempre en su vida y escribió sonetos y décimas dedicadas a su provincia natal. Voy a leerles su magnífico soneto Amaseo en el viejo campamento. Aquí luchó las palmas altaneras, centenarias, ciclópeas, más erguidas para verle pasar, estremecidas, alzaron sobre el monte sus cimeras. Los árboles le hicieron sus trincheras, juntando ramas de verdor teñidas, que a su paso marcial entretejidas formaron un pabellón de enredaderas. Y con la nota que el arroyo crea, juntándole del pájaro la nota, una diana triunfal al aire ondea, y hoy en la niebla que en las tumbas brota, sobre el mismo lugar de su pelea, aún me parece que se agita y flota. Dulce María Borrero y Pierra nació en La Habana, en el barrio de Puentes Grandes, en 1883. Formó parte de una familia de intelectuales. Una de sus hermanas fue la gran poetisa Juana Borrero, otra fue la periodista Ana María Borrero. Su padre, Esteban Borrero, fue coronel del ejército mambí en la Guerra de los 10 años y además de médico, fue autor de algunas obras literarias. Su madre, Consuelo Pierra y Agüero, también se inclinaba a la poesía y tocaba el piano. Era hermana de otra escritora famosa, Martina Pierro de Po, y estaba emparentada con Gertrudis Gómez de Avellaneda. Tremendo pedigrí que tenía Dulce María Borrero. En los últimos años del siglo XIX, la Casa de los Borreros en Puentes Grandes era conocida por sus tertulias literarias. Pero en los últimos años de la guerra, la casa fue saqueada y los voluntarios españoles rompieron los cuadros y los libros y emplazaron un cañón frente a la vivienda, por lo que Dulce María y su familia tuvieron que marchar al exilio en 1895. En la historia de Cuba todo se repite, exilio tras exilio. Se trasladaron entonces a Cayo Hueso. Allí muere su hermana, la poetisa Juana Borrero, donde sigue enterrada. Yo tuve el honor de visitar su tumba hace 7 años, que fui a Cayo Hueso un 20 de mayo, y unas amistades y yo le depositamos unas rosas blancas en su tumba. La familia, nadie se ha interesado por llevar los restos para Cuba, esa es otra, como la de muchos otros patriotas. La familia Borrero regresa a Cuba a fines del 99 al terminar la guerra y en ese contexto político y económico, los Borreros reabren su casa a las tertulias y a la intelectualidad y de nuevo se da cita allí en ese ambiente artístico y cultural el cubano culto de aquella época. Recibió muchos premios y distinciones, también se destacó como oradora y conferencista. Formó parte de la Asociación Nacional Femenina de Prensa, institución que tenía como objetivo eliminar las desigualdades entre los periodistas por razones de sexo y que la eligió presidenta de honor. Falleció en La Habana el 15 de enero de 1945. Magdalena Peñarredonda nació en una finca en Quiebrahacha, Mariel, el 22 de julio de 1846.
Un hecho que marcó su vida profundamente fue el asesinato de su hermano Federico en 1884, con solo 29 años, quien ya se había destacado por sus ideas y pronunciamientos en contra del régimen español. En 1888, Magdalena es procesada por la publicación de artículos en el diario El Criollo y se ve obligado a salir a Estados Unidos. Allí conoce a José Martí, quien ya conocía la labor conspirativa que llevaba Magdalena en Pinar del Río. Inmediatamente simpatizan y Martí le dedica una copia de sus versos sencillos. A partir de 1895, de regreso en Cuba, opera constantemente entre Pinar del Río y Artemisa, atraviesa la trocha Mariel Majana y La Habana, llevando correspondencia para Antonio Maceo, escondido debajo de las faldas las faldas largas que llevaba. O sea que se estaba jugando la vida. También trabaja con el párroco de Artemisa, escondiendo armas y medicina en la parroquia para luego, de madrugada, transportarlo a la Manigua. Dada la intensidad de aquella labor conspirativa, ingresa en la cárcel de La Habana en abril de 1898, donde permanece hasta octubre de ese mismo año. A partir de 1901 se convierte en la más renombrada y polémica mujer periodista, no solo en la prensa de Artemisa, sino también en la capital. El periódico El Triunfo, del 5 de agosto de 1922, publica su artículo Ráfagas de Verdad, en la que critica el gobierno del doctor Alfredo Zayas, del que les voy a leer un párrafo. Si los valientes que soñaron con una patria libre con todos y para todos despertaran de su sueño eterno bajo el cielo que los vio nacer y morir, no aceptarían la vida y volverían al seno de la muerte en busca del reposo y descanso que nunca disfrutaron. ¿Qué encontrarían sus miradas en el ambiente moral y político de la patria que tanto amaron? Una independencia a medias, un pueblo hambriento y decepcionado, el lujo insolente de los que se han enriquecido a costa de la ruina del país que mendiga un empréstito del extranjero. Fuertes palabras. Nota aparte, Magdalena fue la que le dio a la famosa patriota Amelia Peláez, a la famosa pintora Amelia Peláez, los pinceles, fue la que le puso en sus manos los primeros pinceles, porque ella también era pintora, Magdalena, y estaba emparentada muy lejana con la familia Casal Peláez. Magdalena murió en Artemisa el 6 de septiembre de 1937 a los 91 años, dicen que acariciando una reliquia de Antonio Maceo. Para terminar, ya estoy terminando, quiero mencionar a Emilia Bernal, que había nacido en Camagüey en 1884. Fue poeta, traductora y novelista. A raíz de la guerra, la familia emigra a Santo Domingo brevemente y regresa a Cuba. Allí comienza a darse a conocer, colaborando con diversos periódicos. Para muchos, pasa muchos trabajos durante la guerra, era jovencita, y escribe su poema Crespón, dedicado a su hermano, en el que dice: durante la guerra, en Teco, muy flaco, tú del hambre sufriste conmigo los fieros zarpazos. También te veía por las calles corriendo descalzo, con tu ropa de mangle teñida y vuelta a guiñapos, que de noche lavaba y zurcía. Emilia pasó la mayor parte de su vida en el extranjero, viajando por América y Europa, y en España fue a Granada y conoció a Manuel de Falla. Falleció en Washington en 1964 a los 80 años. Para cerrar, les quiero leer un resumen de su autobiografía del capítulo 4, que viene muy bien con este tema de hoy. Se llama Hasta la eternidad. De improviso, una mañana clara, azul, viva de color tropical, las campanas de los 1000 campanarios de mi pueblo rompieron a repicar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué hay de nuevo? ¿Ha ocurrido algo inesperado? Eran las preguntas que mi madre hacía a todos los transeúntes desde la puerta de la casa. Esto es una historia real.
Nadie podía responder a ciencia cierta qué pasaba. Nosotros vamos a averiguarlo, señora, aguarde unos instantes, a la vuelta le diremos, le decían los vecinos. De repente aparece doña Casimira en nuestra sala. Doña Casimira, la mujer de un viejo capitán español que vivía enfrente. Viene súbita a los labios de mi madre la pregunta, ¿qué pasa? Y súbito viene a los labios de la mujer lo que no era respuesta, sino la explosión de su sensibilidad hispana. Que nos vamos los españoles de Cuba para siempre. Y cayeron las dos mujeres llorando, la una en los brazos de la otra. Y aquella viendo consolidado en un momento glorioso el ideal de toda su raza. La otra viendo que el poderío de la suya se hundía para siempre en el mundo que conquistó su gallardía. Y ambas lloraban por la misma causa, una de felicidad y otra de pena, y confraternizaban en lo más mínimo de sus corazones femeninos. Esas dos mujeres simbolizaban el pasado y el porvenir, estrechándose en dolor de despedida. Doña Casimira exclamó, «Ya no nos veremos más, adiós, hasta la eternidad». Mi madre respondió, «Adiós, adiós, amiga mía». Y dice Emilia Bernal, «Yo no podré olvidar jamás esa escena de exaltación humana, inmensamente triste como las despedidas eternas, alegre como el alborear de los nacimientos insignes». Muchas gracias. A nombre del PEN de Escritores Cubanos en el Exilio, deseo expresar nuestra más profunda gratitud a los 5 brillantes participantes de esta tarde y también agradecerles a ustedes su presencia. Nuestro próximo acto será el sábado 23 de julio a las 3 de la tarde, aquí en esta biblioteca. Los esperamos. Muchas gracias.